Yo estaba en Bogotá cuando lanzaron. De hecho, muy probablemente tenga todavía el primer video en la patineta en Bogotá cuando lo probé por primera vez con mi esposa. Y es que en su pico, las patinetas eléctricas eran la promesa de movilidad del siglo XXI. Prometían revolucionar completamente cómo nos transportábamos como seres humanos. Se supone que iba a ser una forma rápida de llegar de un punto A un punto B. Y adicionalmente que iba a ser una forma económica de hacerlo. En su momento me acuerdo de muchas startups como Green, Lime o incluso Muvo, que no solo lanzaron patinetas, sino también lanzaron bicicletas en Colombia y en toda Latinoamérica. Y fue increíble porque no solo lanzaron en un país y en una ciudad, sino que de un momento a otro parecieron aparecer en todas las ciudades y países de Latinoamérica en cuestión de días. En apenas 2 años inundaron las calles de Bogotá, Ciudad de México, Santiago y Medellín. Cientos de millones de dólares se invirtieron para cambiar la forma en que el latino se movía. Pero cuando vemos al día de hoy, esa escena tecnológica revolucionaria moderna desapareció completamente. Hoy, los lugares donde antes había patinetas y las encontrabas en cualquier esquina, solo quedan estaciones vacías, colores verdes a lo largo de la ciudad que poco a poco están perdiendo su color y que simplemente son una historia de lo que dejó la época de las patinetas, que duró muy poco, pero fue bastante impactante. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué sucedió con las patinetas? ¿Será que las mató la regulación, la pandemia o el simple modelo de negocio? Hoy vamos a analizar el auge, la burbuja y el colapso de la micromovilidad en América Latina. Así que si no me conoces, bienvenido a este canal. Mi nombre es Andrés, soy Andrés en todas partes, un canal en el cual hablamos de emprendimiento. Y una de las cosas más importantes del emprendimiento es entender los negocios, entender cómo funciona la economía, entender qué fue lo que pasó, qué los hizo exitosos o en el caso de las patinetas, qué hizo que fallaran. Así que si te gusta el emprendimiento, el capital de riesgo, la tecnología, considera suscribirte y comencemos este análisis. Y por supuesto, como dicen todos los youtubers famosos, si te quedas hasta el final, te explicaré la verdadera razón por la que la caída de las patinetas no tuvo que ver con la pandemia, sino con un dato que ignoraron desde el principio todos estos emprendimientos y que fue lo que realmente causó su caída. Entonces, para entender el boom, primero hay que entender el por qué. Y el por qué fueron exitosas las patinetas apenas lanzaron. La realidad es que las patinetas eran el contraataque perfecto al transporte tradicional. Si has vivido en Latinoamérica o en realmente cualquier lugar del mundo, Nueva York es igual, es horrible. Es un lujo tener un carro. Es costoso, tienes que pagar parqueadero y la mayoría de personas nos transportamos en transporte público. Y el metro de Nueva York no es cualquier cosa, la verdad es que no es que sea muy bonito. Y el transporte en Latinoamérica es muy parecido. Entonces, la micromovilidad, ir de un punto A un punto B, era ideal en ciudades como Latinoamérica. Y hablando específicamente de Bogotá, aún más ideal, porque Bogotá tiene una serie de ciclovías y ciclorrutas diseñadas dentro de la ciudad para que la gente se mueva en bicicleta o caminando, que de hecho ese fue el éxito detrás de Rappi. Y por eso Rappi lanzó en una zona de la ciudad en donde los Rapitenderos podían utilizar bicicleta. Y era muy sencillo para ellos montarse en la nube de Rappi y comenzar a hacer deliveries, porque todo quedaba cerca y todo quedaba conectado a través de ciclorrutas. En ciudades que tenían metro, el metro es lento, tienes que ir de una estación a otra y luego desde la estación tienes que caminar. Los buses, por supuesto, son caóticos y no es que a uno le encante tomar un bus. Los taxis o en ese momento Cabify o Uber en Colombia eran costosos y para ir de un punto A un punto B por una tarifa mínima muchas veces ni siquiera valía la pena. Y de hecho las patinetas te daban algo de adrenalina. Era interesante subirse en una patineta como cuando era un niño chiquito y ir de un punto A un punto B a toda velocidad. Y entonces fue cuando lanzaron las patinetas. Las patinetas ofrecían movilidad, libertad y economía. La promesa era el de mover al latino sin ningún tipo de fricción urbana. Es decir, sin que tuvieras que tomar un bus, sin tener que moverte a una estación, simplemente agarrabas tu patineta, la dejabas en cualquier lugar, llegabas del punto A al punto B en cuestión de minutos. Y el crecimiento no fue nada orgánico, no fue como que montamos una patineta y luego dos y luego tres y luego cuatro. Hubo muchísimo capital de riesgo detrás de estas empresas. Comenzaron a crecer empresas como Lime, que de la nada se tomaron las calles y uno se levantó de un día para otro y había 20 patinetas en cada cuadra. La realidad es que eso, como te puedes imaginar, no era barato. Era costoso, pero el capital de riesgo pre-pandemia era increíble. Por eso crecieron empresas gigantes como Rappi, que levantaron mucho capital y lo están haciendo excelentemente hoy en día. Y la promesa de movilidad no fue exclusiva de Latinoamérica. Cuando tú mirabas ciudades como Los Ángeles o San Francisco, las patinetas también estaban en auge allá. Entonces estaban tratando de hacer lo que hizo Rappi, que fue replicar un modelo de delivery que estaba en otro lado del mundo, como en Estados Unidos con DoorDash o con Uber Eats o en Europa con Globo y traerlo a Latinoamérica. Se invirtieron miles de millones de dólares en estas startups. Es más, estoy mirando acá 2019. Lime levantó en una serie D, es decir, tuvo presemilla A, B, C y D, 310 millones de dólares. O sea, la cantidad de plata que se invirtió en este sistema de movilidad fue increíble. Y el objetivo era muy sencillo:
quemar dinero, adquirir mercados y convertirse en el sistema de movilidad preferido por los usuarios en cuestión de meses o años. Y al igual que como lo hizo CrossFit, en donde creó una tribu y la gente se creía moderna por entrenar CrossFit. Y de hecho, si quieres que hagamos un video como este en el cual hablemos de la caída o el crecimiento y luego la caída de CrossFit, feliz de hablarlo. Las patinetas crearon una tribu de jóvenes modernos, jóvenes que creían en la tecnología. Tú veías a alguien en la patineta y lo sentías una persona moderna y la gente prefería agarrar una patineta y sentirse moderno, agarrar un bus o agarrar un Uber o irse caminando. La adopción fue masiva. Ciudades como Medellín y Bogotá, que están interconectadas entre ellas, hizo que fuera muy fácil. Y la falta de regulación hizo que las patinetas pudieran aparecer de la noche a la mañana y simplemente la gente las agarrara y las dejara en cualquier lugar. La patineta además era instantánea. Si la reservabas y la tenías, te montabas en ella. No tenías que esperar 10 o 15 minutos a que llegara el bus o que llegara el taxi. Tú sabías dónde estaba la patineta, la agarrabas, la sincronizabas con tu celular y arrancabas. Para 2019 la densidad de patinetas era increíble. Había, según cifras, más de 10.000 unidades en Bogotá. Eso es una barbaridad. Y entonces llegó el patrocinio. Llegó otra forma de hacer dinero. Y algunas empresas de telefonía incluso te permitían montarte en las patinetas y posteriormente en las bicicletas gratis si tenías el plan con ellos o si tenías la telefonía con ellos o si pagabas cierta cosa. Y entonces comenzaron a encontrar otras fuentes de generar ingresos, no solo a través de los usuarios, sino a través de patrocinios y otras empresas que patrocinaban tu transporte. Pero luego comenzaron a darse cuenta de todos los problemas que podía traer tener un modelo de negocio como este. El primero de ellos, por supuesto, era un modelo bastante difícil a nivel logístico. Imagínate tener que recoger 10.000 patinetas, llevarlas en la noche, cargarlas y volverlas a tener que dejar en el lugar correcto. Sobre todo cuando las patinetas no las dejaban en cualquier lugar, no tenían estaciones fijas, sino que un usuario podía dejarla en un parque y a 5 metros estar otra y luego a 10 metros estar otra y luego a 1 kilómetro la siguiente. No tenías forma clara de definir en dónde estaban y dónde recogerlas o dónde ponerlas. Y eso hacía que a nivel logístico fuera demasiado desgastante ir a buscar cada patineta todas las noches, ponerlas a cargar y luego cada mañana, una vez estuvieran cargadas, volverlas a poner en su lugar correcto. Además, desafortunadamente, estamos en Latinoamérica, entonces la tasa de robo y vandalismo fue increíble. La gente las rompía o se las llevaba o trataba de incluso llevárselas a su casa. Y eso hizo que las patinetas comenzaran a poco desaparecer o encontrar las patinetas en donde el acelerador estaba dañado o el freno estaba dañado y no eran patinetas utilizables. Y eso hace que el LTV, el Lifetime Value, se redujera. Porque lo que antes tú pensabas que era una patineta que te iba a durar 5 años, ahora te duró 2 años. Y entonces, en algunos casos, era insostenible porque tú decías, yo voy a recuperar la inversión de esta patineta en 3 años. Pero si la patineta se dañó en 2, ¿qué sucede? Luego sucedió algo más y es que no solo llegó una, llegaron múltiples patinetas y adquirir patinetas era fácil, era económico. Entonces, 3 o 4 startups, todas de patinetas, llegaron y todas querían adquirir usuarios. Y cuando estás dando dinero a este tipo de servicios, entonces la forma de adquirir usuarios es dando viajes gratis o haciéndola más barato. Y entonces básicamente se canibalizaron, porque entre ellas se comieron, porque todas estaban tratando de adquirir el mercado y realmente aquí ganaba la que más dinero gastara, la que más viajes gratis diera o la que pudiera sostener la quema de dinero durante la mayor cantidad de tiempo. Además, la regulación llegó demasiado tarde y eso hizo que hubiera accidentes, la gente chocara, estabas en la ciclovía, entonces tú ibas en patineta, la gente no estaba utilizando casco, se caía, no todos eran fáciles de utilizar o no todas las personas tenían el conocimiento de cómo montarse una patineta, había muchos usuarios buñuelos, por así decirlo, que se montaban en una y terminaban generando accidentes con bicicletas, con peatones y esto les dio un poco de mala imagen a nivel de movilidad y a nivel de seguridad. No solo a las patinetas, sino también a las empresas. En algunos casos, incluso la regulación comenzó a pedirles a utilizar cascos. Yo vivo aquí en Canadá y no encuentras una patineta sin un casco al lado. Ahora, si el usuario decide usarlo o no, no es problema de ellos, pero al menos ya le están dando las herramientas al usuario para equiparse y estar seguro de ellos y poner en seguridad también al resto de personas a su alrededor. El otro tema es que tú querías micromovilidad y querías llegar del punto A al punto B, no caminar a una estación, luego llegar a otra estación y caminar de esa estación a tu punto B. Y entonces había sitios en los que no había ciclovía. ¿Y qué hacía la gente? Se metía en las carreteras con los vehículos y ahí montaba su patineta. Y como te puedes dar cuenta o puedes imaginar, esto tampoco es lo más seguro. El caso es que luego llegó el tercer problema, y era el problema de la rentabilidad. Cuando el capital de riesgo comenzó a enfriarse a finales de 2019, los inversionistas comenzaron a decir, hey, les hemos tirado mucho dinero a estas startups, ¿dónde está el regreso? ¿Dónde está el retorno? Sí, han crecido mucho, pero han crecido mucho y su inversión y su gasto también ha crecido, pero no se está viendo el retorno. Y como se canibalizaron, como ya había muchos competidores, había muchas patinetas, los gastos eran más altos de lo que habían previsto, entonces no había retorno suficiente. Los inversionistas comenzaron a pedir su dinero de regreso o comenzaron a entender que este no era un modelo viable. Y lo que sucede cuando eso pasa es que te dejan de invertir, pero tú todavía estás quemando dinero.
Y cuando todavía estás quemando dinero y no has encontrado un punto de equilibrio, entonces eventualmente te quedas sin dinero y no tienes cómo pagar nómina, no tienes cómo pagar mantenimiento, no tienes cómo pagar ni siquiera a la persona que va y te recarga las pilas. Me recuerdo mucho que en algún momento incluso lanzaron un modelo en el que tú podías inscribirte como recargador y tú podías ir, recoger las patinetas, ponerlas a cargar y ganabas un poco de dinero con eso. Y veías mucha gente en las noches recogiendo 2 o 3 patinetas y llevándoselas para la casa, pero la realidad es que no generas mucho dinero tampoco con eso. Y entonces no era sostenible ni para la empresa ni para la persona que estaba cargando las patinetas. Y luego llega 2020. La burbuja ya estaba a punto de explotar y llega la pandemia. La gente ya no necesita salir de su casa, no necesita transportarse. De hecho, estamos encerrados durante muchos meses y las patinetas están ahí afuera. No tienen personas, no tienen transporte. Llegó el trabajo remoto y muchas personas ya ni siquiera tenían que transportarse entre oficinas. Todo era en casa y eso pasó durante muchos meses. Y cuando tú estás quemando dinero, tienes que responderle a los inversionistas por ese dinero. Ellos te están pidiendo retorno, pero ya no estás ni siquiera generando poquito ingreso, sino que tus ingresos completamente cayeron al suelo. Y no solo cayeron al suelo, sino que ahora te da miedo agarrar las cosas, porque es que estás en plena pandemia, acabo de llegar. Tú no, o sea, ya sabemos que es a través de la respiración, pero acuérdate de cómo comenzó la pandemia. Todo el mundo tenía miedo de tocar cualquier cosa. Tenías que estar echando antibacterial todo el tiempo en las manos. Ahora imagínate agarrar un manubrio de una patineta que no sabes por quién ha sido utilizada. Ese tipo de cosas hicieron que el modelo fuera completamente inviable durante la pandemia y la gente tuviera miedo de utilizarlas. Las empresas de patinetas perdieron el 90% de sus ingresos de la noche a la mañana. Tan pronto se declara pandemia, ves un pico así, de 100 a 0. Y entonces, con cero ingresos, la presión de los inversionistas, la necesidad de recuperar al menos un poquito, muchas de estas empresas decidieron vender las patinetas y dejar de existir. Simplemente vender, recuperar lo que más pudieran de esa venta y cerraron. Hoy en día, si tú vas a ciudades como Cartagena, vas a encontrar las patinetas siendo rentadas por gente que las compró a un gangazo, por cierto, para que hagas el tour dentro de la ciudad. Y ahí llegó el fin de las patinetas. Y es que la historia de las patinetas no es solo un tema de la pandemia, fue un tema de un modelo de negocio que buscaba sí o sí dominar el mercado a punta de quemar plata. Un modelo de negocio que no tenía claro cómo ser rentable, en donde el ticket por usuario era mínimo. Podía ser $1, podía ser $2. Entonces necesitabas muchos usuarios y muchas repeticiones de esos usuarios para generar ingresos. Y adicionalmente no tenías en cuenta costos. Los costos de la cultura latinoamericana, en donde no cuidaban las patinetas, sino que las tiraban, se rompían, trataban de robarlas, las vandalizaban. No tenían en cuenta los costos de la seguridad, de llegar a unas ciudades o países que no tenían mucha regulación y en donde cuando la regulación llegó, entonces afectó un poco la logística, porque ellos habían acostumbrado al usuario a de cualquier punto a cualquier punto, pero ahora era de cualquier punto a una estación. Y en esa estación después tenías que caminar y de pronto el usuario ya no le encontraba valor a eso. Durante la pandemia, adicionalmente, tú sabes que China comenzó a vender como loco. Y entonces mucha gente decidió comprar su propia patineta, porque ya no quería utilizar las patinetas públicas, querían tener su propia patineta, les salía igual de barato y ahora la usaban en cualquier momento, podían compartirla entre los miembros de la familia y podían incluso elegir una que no tuviera límites de velocidad, que tuviera mejor acolchonamiento o amortiguamiento y la gente compró. Y el costo de adquisición no era tan alto como el de un Uber. Tú dices, venga, yo uso Uber porque no puedo comprar un carro, pero una patineta tú podías comprarla. Incluso si la financiabas a cuotas, la terminabas de pagar en menos de un año. Y ahora podías moverte tú del punto A al punto B fácilmente sin necesidad de nadie. Y bueno, por último, lo último que ignoraron fue la tasa del tiempo que las patinetas iban a estar quietas. Si te imaginas cuándo iba la gente a utilizar las patinetas, era en la mañana para ir de la casa al trabajo y luego en la tarde de ir del trabajo a la casa. Pero durante el día muchas veces las patinetas estaban quietas porque no había demasiada movilidad, incluso antes de la pandemia. La gente estaba trabajando, la gente que daba deliveries, que eran las personas que estaban afuera, estaban en sus motos, en sus bicicletas, no necesitaban las patinetas. Y entonces las patinetas duraban más tiempo quietas que lo que realmente duraban en movimiento. Y ese downtime afectaba un poco lo que podía ser rentable de las patinetas. Ya tus patinetas no estaban rentables 24 horas. Parte de eso estaban cargando, parte de eso era la noche, nadie las estaba utilizando y durante el día de pronto el uso no iba a ser tan alto como la gente se imaginaba. Y de hecho eso aplica al transporte público. Cuando tú te montas en bus a las 10 de la mañana, 11 de la mañana es solo, ¿cierto? No hay nadie, porque la mayor cantidad del uso se da en la mañana o en la noche. Y bueno, en últimas, la micromovilidad desapareció o se convirtió en algo que las personas podían acceder ellas mismas, sin necesidad de una aplicación o descargarse nada. Y se volvió una comodidad. Y ahora la gente las ves con patinetas en su propia casa, simplemente bajan en su ascensor, agarran su patineta y se van al trabajo. No necesitan una aplicación para eso. Y el lifetime value de esa patineta que la persona compró es mucho más alto, porque ahora la cuidan, la aprecian, porque es de ellos, a diferencia de la de una startup cualquiera que está quemando capital y entonces no le importa mucho su patineta. Pero bueno, ese es mi análisis de lo que pasó con la micromovilidad en Colombia y con las patinetas. Déjame saber si tú utilizaste alguna vez alguna de ellas. Si te gusta este tipo de videos, déjamelo saber. Me encantaría
crear más. Como te dije, pienso en el de CrossFit, pero dame ideas de cosas que podrían valer la pena en Colombia. Y mientras tanto, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.